Bienvenidas y bienvenidos a Voces Agroecológicas, podcast producido por Leisa, revista de agroecología, un espacio de encuentro donde en cada episodio tendremos diferentes personas invitadas para tratar algún tema relacionado a la agroecología. Soy Martina Ramírez y esto es Voces Agroecológicas. Hoy nos acompaña Georgina Catacora Vargas, doctora en agroecología, docente titular de agroecología de la Unidad Académica Campesina Tiahuanacu de la Universidad Católica Bolivia San Pablo y presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. En este nuevo episodio de Voces Agroecológicas nos brindará su visión sobre el panorama actual de la agroecología en América Latina. Y ahora entrando un poquito más a un panorama a nivel América Latina, como presidenta de SOCLA, ¿cómo describirías el estado actual de la agroecología en América Latina? Y si es que tienes algunos retos que crees que son como los más significativos, algunos avances. Bueno, intentando poner un poco a un lado mi amor por la región que les dije a un principio, que reconozco que me puede generar sesgos, pero intentando poner un poco a un lado, yo pienso que la agroecología en Latinoamérica tiene raíces muy profundas desde la biocultura que se ha criado, ¿no? Desde este ejercicio de la crianza, desde las naciones indígenas y pueblos originarios. Y eso lo podemos ver cada vez que vamos a las áreas rurales y tenemos el privilegio de ser parte de esas convivencias que se dan en las naciones indígenas. Entonces, yo pienso que eso es un atributo muy importante de la agroecología latinoamericana. Y por eso pienso, es una de las razones por las que la agroecología en Latinoamérica es muy generosa en la innovación, en la creatividad, también en su carácter de ser contestataria. Y ese es un atributo muy latinoamericano que a veces puede ser problemático, pero también es nuestra fortaleza y también es una parte inherente que nos permite tener una, una capa de protección muy gruesa y que tampoco es individual, es colectiva. Entonces, la agroecología en Latinoamérica, desde mi perspectiva, es muy creativa, muy innovadora. Se han dado por mucho tiempo y se siguen dando procesos de amplificación, adaptación desde espacios muy diversos, con actoras y actrices también muy diversos. Entonces hay mucha riqueza. Y sin embargo, a pesar de eso, también tenemos retos. Y puedo comenzar con uno de los retos de que esta riqueza que tenemos se conoce muy poco. Pienso que nos falta todavía mucho por documentar para tener ese registro y con ese registro rendir honor a aquellos y aquellas que están construyendo y que han ido construyendo la agroecología desde los territorios, pero también para reivindicar todo el aporte que se hace desde el sur global en la construcción de estrategias que son fundamentales. Y cuando digo el sur global, me refiero, por supuesto, a Latinoamérica, pero también me refiero a la agroecología del sur global, de África, de Asia, que conocemos muy poco por cuestiones de financiamiento, de idioma, eso aplica especialmente para Latinoamérica, pero que pienso que sí, seguimos colaborando, es un desafío que poco a poco podemos subsanar. Pero también hay otros retos que son mucho más difíciles, ¿no? Y que convoca a estrategias mucho más integrales y de mediano y largo plazo. Uno de ellos que puedo mencionar es el tema de las políticas públicas, que tiene un apoyo desproporcionado a la agricultura industrial y que cuando se fija o se enfoca en la agroecología, lo hace desde una postura de control o de promoción de bioinsumos, generando
procesos que tergiversan lo que es la agroecología. Y aquí quiero aclarar que no es que diga que los bioinsumos no tengan un rol, tienen un rol, pero no son la agroecología. La agroecología es mucho más y los bioinsumos tienen limitaciones que es importante reconocerlas. Y cuando la política pública y diferentes emprendimientos e incluso acciones de diferentes organizaciones se enfocan solo en el bioinsumo, entonces despojan a la agroecología de lo que realmente es y de su capacidad transformadora y eso puede ser muy contraproducente. Otros desafíos muy importantes estructurales es que la agroecología, como resultado de esto, no cuenta con la estructura adecuada, estructura logística, estructura educativa, estructura financiera. Y son hasta dolorosas esas experiencias que conocemos de familias que producen de forma agroecológica muy dentro del área rural, pero que terminan vendiendo su producto a intermediarios porque no tienen formas de salir y ahí, ¿no? Nominalmente se pierde la agroecología. Entonces, ahí vienen los discursos de que la agroecología no, en realidad no contribuye de forma significativa ni a la economía monetaria o no monetaria ni a la alimentación, pero en realidad es porque no estamos viendo la agroecología desde el contexto en la que opera y en la que a pesar de que todavía hay mucho por avanzar, es resiliente y se mantiene a pesar de a pesar de todo este contexto de desventaja. Otros desafíos son el tema de la educación, ¿no? Una educación, especialmente en la educación superior, muy centrada en una agricultura que deteriora, en promover valores que no están relacionados con lo que promueve la agroecología, como la cooperación, las sinergias, la autosuficiencia. La agroecología vista desde perspectivas muy sectoriales, muy enfocada a un tipo de agricultura desde un esquema muy de agricultura convencional, cuando es otro esquema mental y operativo el que se necesita, y no solo desde la agricultura, sino de otros sectores, salud, ambiente, economía, justicia, etcétera. Y tal vez lo que más me preocupa como resultado de todo esto es la cooptación técnica y económica. Seguimos hablando de forma muy equivocada eh, en diferentes espacios de oportunidades de mercado, de nichos de mercado que no es la esencia de la agroecología y eso no significa que la dimensión económica no sea importante, incluyendo la economía monetaria, que sí es importante, pero como siempre decimos, no es lo central de la agroecología. Entonces, para resumir, pienso que el gran desafío en este momento de la agroecología es la cooptación, ese ejercicio de quitarle toda su esencia en un contexto de política pública que es adverso y que no está poniéndose en sintonía con la propuesta transformativa que en realidad es la agroecología en los diferentes niveles del Estado. Y no me refiero solo al Estado de gestión pública, sino al Estado conformado por todos, todas y todos los ciudadanos que formamos parte de él. Entonces es un contexto bastante complejo. Si te interesa conocer más sobre nuestras iniciativas y estar al tanto de las experiencias y debates en el campo de la agroecología, suscríbete a la revista Leisa en www.leisa-al.org. Ten acceso a cientos de artículos y forma parte de nuestra comunidad comprometida por un futuro más sostenible y justo. Bueno, ya has mencionado que América Latina es una región muy diversa en diferentes términos, en términos de ecosistemas, de culturas, pero ¿cómo crees que influye la bioseguridad de las tecnologías emergentes en el desarrollo y la implementación de prácticas agroecológicas en los diferentes países de la región? Yo diría que depende. ¿Por qué depende? Porque cuando hablamos de bioseguridad, nos estamos refiriendo a las medidas técnicas, socioeconómicas y políticas destinadas a garantizar la, como dice su nombre, seguridad
en la aplicación de la biotecnología moderna, en este caso, desde un enfoque precautorio. Es decir, que si procesos de bioseguridad se van a implementar de forma adecuada y van a garantizar la seguridad, ojo que no estoy diciendo ausencia de riesgo, porque eso es algo, es una perspectiva muy diferente. La seguridad es un concepto mucho más amplio. Y si la bioseguridad se aplica desde ese posicionamiento de garantizar la seguridad de los sistemas de vida, es decir, de aquellos biológicos, ecosistémicos, junto con los sociales de los seres humanos y no humanos, entonces podría tener efectos positivos porque primaría el cuidado de la vida, primaría el evitar introducciones de tecnologías altamente imprecisas que generan mucha incertidumbre, mucho riesgo y también efectos adversos ya documentados en diferentes niveles que son objeto de negación. Hay mucha negación sobre todos estos avances de la ciencia que apunta y evidencia estos riesgos y efectos adversos. Pero si la bioseguridad no se va a implementar desde esa integralidad de sus objetivos, entonces lo que sucede y va a seguir sucediendo es un mayor deterioro socioecológico que no solo afecta a la agroecología y el contexto donde se la ejercita, de donde se la pone en práctica, sino también a otras alternativas más allá de la agricultura. Entonces, ahora estamos en un momento muy complejo porque en el contexto de crisis en los que vivimos, aparentemente, a partir de un discurso que también tiene una estructura muy favorable en términos de financiamiento particularmente y en términos de llegada política, entonces estamos en un contexto que ante estas crisis, múltiples crisis, el discurso de la solución tecnológica, de la modificación genética y de sus variantes recientes como la edición genética, la biología sintética, la digitalización de las secuencias genéticas, la inteligencia artificial, digitalización de la agricultura, etcétera, etcétera, se proponen como soluciones, pero una vez más, sin mirar el sistema, sin mirar qué pasa con toda esa energía, de dónde viene toda esa energía que se necesita para producir la misma energía y los materiales relacionados con estas tecnologías. ¿Qué pasa cuando se implementan en contextos totalmente diferentes, variados, heterogéneos? ¿Qué pasa con los residuos que generan todas estas tecnologías? Entonces no se mira el sistema y nuevamente se vienen con propuestas que se reinventan, entre comillas, desde la superficie, que van profundizando aún más las causas por las cuales estamos en estas crisis. Entonces, lamentablemente, no podemos decir que ha habido o que hay un avance integral y profundo en la bioseguridad en los términos, en la bioseguridad de la biotecnología moderna en los términos que he mencionado, por lo que no, el contexto en el que estamos es de seguir sumando desafíos que debilitan mucho más todos los esfuerzos que estamos haciendo para alcanzar un bienestar integral. Sin embargo, eso no quita el potencial todavía y la capacidad en realidad que tiene la agroecología para contrarrestar esos efectos. Y pues mi esperanza también es que eventualmente como humanidad nos demos cuenta que estas promesas tecnológicas y estos artefactos tecnológicos tienen muchas limitaciones, más riesgos y desventajas que beneficios y que reflexionemos y actuemos de forma responsable donde esa responsabilidad se traduzca en un bienestar colectivo.
un llamado a la reflexión, sin duda. Ahora que estamos con la inteligencia artificial por todos lados, y esto también es como transversal, no se puede como simplemente quitar del panorama. Yendo un poco más al lado de la investigación misma, la acción en agroecología es fundamental, ¿verdad? Para su territorialización y la masificación. Georgina, ¿cuál de los tantos proyectos de investigación que se están llevando a cabo últimamente resaltarías porque está marcando una diferencia y te gustaría ponerlo tal vez como ejemplo? Creo que esa es una pregunta muy difícil porque existe mucho que se hace en diferentes territorios de Latinoamérica y del Caribe también de habla hispana, pero también porque hay mucho que no está documentado, hay mucho que se hace y que no se sabe que lo que estamos haciendo puede ser investigación, acción participativa o incluso agroecología. Entonces, no, no me animo a decir cuál es la experiencia que resalto y que está haciendo una diferencia. Sin embargo, sí me gustaría dar un ejemplo de tantos de lo que existe y es traer aquí a esta conversación lo que hace Ecosur y el grupo de masificación de la agroecología, porque el trabajo que realiza es un trabajo de reflexión colectiva, de consulta y reflexión en los territorios, de una escucha mutua. Entonces, de lo que es profundamente un verdadero diálogo de acercarse no solo a nivel intelectual, sino también de acercarse en estos sentires y el de mirar desde, desde los ojos de las otras, de los otros, de hacer desde las manos de las y los demás y de caminar también desde los zapatos y a veces también desde las sandalias o también de los pies descalzos de otros y otras. Entonces siento que ese trabajo que hacen en Ecosur es muy importante, es muy de base, muy enfocado en mujeres y también incluyendo elementos muy importantes de los cuales personalmente soy muy afín, pero que también siento y veo que tiene la capacidad de generar transformaciones internas, que es el arte. Entonces, Ecosur está y el grupo de masificación en agroecología está realizando ese trabajo tan importante, muy innovador, muy sentido. Y también me gustaría poner otro ejemplo que es también, y ojo que estos son ejemplos desde lo que yo conozco y de lo que me parece muy inspirador, sin desmerecer todo lo demás que sucede en muchos otros territorios que conocemos y que muchas veces también no conocemos. Pero el segundo ejemplo que ahora me viene en mente y que quisiera también rescatar es el trabajo que hace el grupo de investigación en agroecología de la Universidad Nacional de Colombia, de sede Palmira, que realiza un trabajo en un profundo diálogo, confianza y hermandad con campesinos y campesinas agroecológicos y agroecológicas desde contextos muy desafiantes, ¿no? Conocemos toda la trayectoria de violencia en Colombia. Y a partir de allí la agroecología también, y en estos procesos de investigación, acción participativa, se posiciona también en esa capacidad que tiene de generar procesos de paz. Y por eso también estas experiencias en Colombia son muy potentes y eh, tienen esa capacidad de restituir la esperanza junto con la paz, ¿no? A mí me parece fundamental lo que hacen. Y también al ser boliviana no puedo dejar de decir algo sobre mi país y creo que también hay experiencias importantes que se han ido gestionando desde diferentes instituciones con las naciones indígenas, con campesinos y campesinas, procesos muy importantes y aquí voy a compartir lenguaje que yo he aprendido de las ONGs principalmente, como por ejemplo la siembra del agua a través de sistemas
agroforestales, agroecológicos, la siembra para la cosecha de agua, para luego compartir el agua a través de sistemas, como decía, sembrar el agua con sistemas agroforestales, agroecológicos, para poder cosecharla a través de infraestructuras que son de bajo costo, en las que las comunidades pueden participar y aprender. También procesos en los que se ha dado mucha crianza de los conocimientos ancestrales, particularmente de la biodiversidad. Entonces, y creo que eso no solo es de Bolivia, eso se da en toda Latinoamérica, como decía un principio. Entonces, creo que hay mucho y Latinoamérica también es un ejemplo a nivel global de la posibilidad de la investigación, acción participativa como un ejercicio concreto, real y que no solo es un discurso, una retórica simpática que nos ayuda a generar financiamiento, es una práctica que la realizan muchos y muchas. En LEISA, nuestra misión es facilitar la difusión de experiencias innovadoras y de los debates generados en el marco de la investigación y práctica agroecológicas en América Latina. Queremos impulsar cambios en el modelo agroalimentario y promover la justicia social a través del apoyo a la expansión de propuestas y alternativas a la agricultura convencional. Suscríbete en www.leisa-al.org y únete a nuestra comunidad.